¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de 26 Internacional. Hoy tenemos una nutrida cantidad de temas. Están todos interrelacionados. No solamente por el plano político, que generalmente es lo que usted, ciudadano común, ve, sino la realidad, la raíz de todos ellos, que es económico. El primero de ellos, la decisión de Donald Trump de seguir la guerra comercial contra China. Y de hecho está decidido a ir por todo. Ha llegado a decir, bueno, los chinos están tratando de solucionar sus propios problemas. Son malos en ese aspecto, obviamente porque defienden lo suyo. Es decir, Donald Trump está decidido a salvar la propia economía de los Estados Unidos y hacer a los Estados Unidos fuertes como había prometido en la campaña electoral. Vamos a tratar este tema y otros que son políticos, pero sobre todo económicos, para que usted sepa la realidad de los problemas mundiales que le afectan en la economía a usted. Porque estamos en Argentina, pero lo que está ocurriendo en los distintos países, sobre todo en los países centrales, a nosotros nos toca. Y no crea que solo de rebote, nos toca de manera directa. Hoy nos acompaña Pablo Kornblum para tratar el tema político y económico de la realidad que nos toca vivir en un mundo que está cambiando drásticamente. Se nos planteaba una Unión Europea, una unión de mercados, el mercado del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio, el ALBA, UNASUR, y todo eso parece que se hace añicos. Pablo, ¿cómo es cómo influye, cómo va a influir, cómo puede influir en el mundo y en nosotros también, en nuestro país, esta actitud que está teniendo Donald Trump, que por otra parte digamos que no le está yendo nada mal? No, la verdad que yo creo que, para empezar, podría decir que Donald Trump está teniendo una lógica binaria, digamos, alejada de lo que es la política, la diplomacia, los consensos internacionales. Él lo que está tratando de hacer hoy en día es la lógica amigo y enemigo, la lógica, lo que yo tengo, el juego de suma cero, lo que yo gano lo pierde el otro. Entonces, en este sentido se está poniendo, digamos, tanto con China, pero como la lógica interna de decir, bueno, aquí estoy yo, si van a jugar mi juego lo acepto y este es el rédito que yo voy a tener, electoralmente, internamente y mostrándome como el gran actor de poder a nivel internacional. ¿Cómo impacta esto en nosotros? La verdad que puede tener un impacto directo y también indirecto. ¿Qué quiero decir con esto? El escenario internacional es diferente, como vos lo mencionaste previamente. El crecimiento del producto mundial va a ser menor, va a haber una etapa más proteccionista, evidentemente, y esto en un país como nosotros, que estamos buscando mayores inversiones, que necesitamos más dólares para estabilizar la macroeconomía y poder dinamizar la economía local, nos va a jugar en contra. Y por otro lado, en términos indirectos, ¿cómo nos vamos a posicionar ante esta nueva posición? Porque algunos dicen, bueno, el mercado norteamericano se cierra al chino o viceversa, o cómo va a actuar la Unión Europea. Y en este caso tendríamos que decir, ¿lo podremos aprovechar nosotros? Porque en el mundo no somos el único actor que jugamos, digamos. Tenemos un mundo de más de 200 estados y todos quieren aprovechar esta situación. ¿Podremos aprovechar las economías de escala, nuestras materias primas, nuestros commodities que vendemos, o serán otros los que lo aprovechen? Y ahí estará digamos, las capacidades políticas que tendremos como para poder aprovechar esta nueva situación, este nuevo escenario internacional completamente diferente a la época pre-Trump. Pues fíjate que Trump le aplica aranceles a 6.000 productos chinos, pero estamos hablando, si se me permite la comparación, de dos potencias de gran producción, como es el caso de los Estados Unidos históricamente, y China, oficialmente marxista, pero agresiva políticamente desde el punto de vista marxista, pero agresiva también desde un punto de vista capitalista, pero de manera brutal. Ahora, vos mencionaste la palabra commodities, que son las materias primas. Pero entonces nos transformamos en un país como en el siglo XIX, si lo traspolamos a nuestra situación. En realidad, nosotros vamos a pelear contra dos gigantes que están armados con fusiles M16 con una espada de madera. A ver, sí, la lógica que seguimos nosotros en el último siglo, más Pero allá de... Pero equivocado siempre. Eso es una lógica de pensamiento, depender de las materias primas para generar divisas. Ahora bien, por ejemplo, si citamos el caso de China, digamos que sería nuestro potencial comprador, ¿qué políticas está haciendo China? Pensando solamente en, digamos, ningunear, si se quiere, las políticas de Trump, devaluando su moneda. Dicen, bueno, me van a comprar menos a mí, van a poner aranceles, yo voy a devaluar la moneda para ser más competitivo y que sea más fácil para mí exportar a este o a otros mercados. Otro tema es incentivar el mercado interno chino, subsidios, apoyo a las pymes.
quitar los encajes bancarios. ¿Qué hace esto? Dinamiza el mercado interno. ¿Por qué? Porque se encuentra con un mundo más hostil. ¿Eso nos favorece? No nos favorece porque China está apuntando a su mercado interno. Digo, dentro de esta lógica... pero hay políticas expansivas, pero no solamente económicas, militares también. No, por supuesto. Eso es un no tema aparte. Ese tema. Y eso sigue, digamos, la política económica interna expansiva, fijándose en el mercado interno, ya viene desde los últimos 2 planes quinquenales. Ahora, la política expansiva a nivel internacional, que la vemos claramente en América Latina, con los recursos naturales estratégicos y el aparato militar, es clara en la Argentina y en la región. Entonces digo, cómo nos posicionamos o cómo se posiciona América Latina es un factor fundamental para ver qué cuestiones o qué productos o qué bienes y servicios podemos exportar en nuestro nuevo mundo y cómo nos van a impactar los flujos financieros, que ahora en esta política de flight to quality, de flujos que se retrotraen a sus economías, de suba de tasa de interés en Estados Unidos, nos encuentra, digamos, descolocados y desfavorecidos ante esta nueva lógica internacional. Históricamente hemos estado descolocados. Perdón, ¿no? Bueno, entonces... Hablo un poco cansado ya de ver siempre lo mismo. Es un escenario nuevo que no nos favorece dada la lógica gubernamental, pero que, digamos, habrá que buscar la vuelta para ver cómo nos posicionamos ante este nuevo escenario que no solo es una cuestión de Estados Unidos y China, también está impactando en la Unión Europea, también está impactando en Medio Oriente. Digo, es un reacomodamiento global y creo que va a seguir por lo menos en el mediano plazo. Los europeos tuvieron un amargo despertar con Trump porque les ha dado un sacudón terrible, sobre todo con el tema, no solamente con China también, y también está Rusia y también está Japón. También está la India, es decir, nosotros podemos hablar de los BRICS. Hace poco, hará unas horas atrás, mismo en el Ecuador han pedido, señores, el UNASUR se ha terminado. Se van a convertir en una universidad para indígenas, ¿no? De cultura indígena. Es decir, que el UNASUR, el edificio central, se terminó. Es decir, que nosotros somos una gran cantidad de sellos de goma, grandes discursos y resultado, como siempre, ninguno. Mientras tanto, estos 2 señores que estamos viendo son los que cortan la tajada del pastel más grande. Vuelvo a repetir, me parece que Trump está siguiendo su lógica binaria de, digamos, ¿qué me está sirviendo? Porque el primer año de gobierno fue diplomacia, consenso, hablo con los demócratas, hablo con los republicanos, no ganó nada. Económicamente el mercado interno se deprimía. A nivel internacional era ninguneado y era bastardeado por otros estados. Entonces dijo, voy a ser duro, voy a estar, ¿estás conmigo o estás contra mí? Yo quiero que favorezcan, digamos, a la gente que me votó y que es mi mercado interno, mi industria, mi campo. Sí. Yo sé que voy a perder con medidas proteccionistas, digamos, ¿no? Hay empresas que viven de los insumos importados y que se están dando cuenta que hay problemas. Lo subsidiaré, veré. Pero la nueva lógica es, si yo quiero ser un actor, quiero mantener la preeminencia del sistema internacional y quiero, digamos, darle una lógica de política económica doméstica que me permita retornar al crecimiento, tengo que reforzar el mercado interno, con el costo que sea. Y desde su visión empresaria, vuelvo a repetir, no política, la nueva lógica de Trump es, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Y esto es la única forma que él ve, digamos, desde su posición, no a través del consenso o la interdependencia compleja, la política internacional, de, digamos, solidificarse políticamente de cara a las próximas elecciones. Hablando de próximas elecciones, como las cosas siguen así, este señor va a reelecto. El tema de Irán y los Estados Unidos. Los europeos dijeron, tenemos que firmar con Irán porque Irán ya está cumpliendo. Estados Unidos dijo, no. Nosotros con Irán no queremos saber absolutamente nada. Ya se empezaron a aplicar las sanciones. El hecho es que Irán tiene un problema con el rial, que es su moneda, y no le está yendo para nada bien. Y su economía también está decayendo. ¿También está jugando fuerte ahí? Y la cuestión es que Estados Unidos hace su política que lo hace alrededor del mundo. Bueno, lo ha hecho históricamente con Cuba, con Corea del Norte. Cuando no es conveniente político diplomáticamente avanzar en términos militares, se avanza con, digamos, la lógica economicista. Por eso se lo acusa a Irán justamente de estar detrás de todos los ataques terroristas o de las agrupaciones terroristas que llevan a cabo ataques. Por eso, ¿no? Entonces, en vez de avanzar sobre la pelota, y sigue, digamos... Y los iraníes mienten, dijo Trump. Los iraníes mienten, pero está claro que apoyaron a Bashar al-Assad, que apoyan a las milicias chiitas, tanto a Hezbollah como a Hamas, como también a los rebeldes yemeníes. Pero, digamos, la lógica de la económica internacional, del bloqueo, digamos, creo que le va a dar efecto al corto plazo y ya lo estamos viendo. Devaluación de la moneda, falta de crecimiento económico, recesión en Irán. Por eso el gobierno iraní ha decidido, Raoni lo ha dicho en los últimos días, nosotros no nos vamos a quedar y si tenemos que avanzar militarmente el estrecho de Hormuz para provocar algún tipo de bloqueo en
la operatividad del comercio petrolero internacional, que es donde les duele. Recordemos que pasa alrededor del 20% del tráfico de petróleo mundial por el estrecho de Hormuz. Nosotros vamos a avanzar. Si quieren, como podemos ser la madre de todas las paces, nosotros somos la madre de todas las guerras. Los europeos están también preocupados porque están exigiendo, si nuestras empresas van mal, vamos a exigirle compensaciones a los Estados Unidos, con lo cual la carcajada de Trump se debe estar escuchando alrededor del mundo. No le va a dar ni 5 de bolilla. No, y por supuesto, como estamos en un mundo tan globalizado, tan interconectado, sabemos que muchas empresas iraníes tienen proveedores europeos. Otro de los temas, Corea del Norte. Ustedes saben que Donald Trump se anotó un gran logro al haber tenido la reunión entre él y Kim Jong-un. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está Corea del Norte desnuclearizándose? El gobierno estadounidense ha admitido que Corea del Norte no ha comenzado su proceso de desnuclearización, en lo que supone una de las observaciones más serias que ha hecho Estados Unidos sobre los pocos frutos de la histórica cumbre que entre los dos líderes. Estados Unidos ha cumplido con la declaración de Singapur. Solo Corea del Norte no ha dado pasos que consideramos necesarios para desnuclearizarse. En la histórica cumbre de 12 de junio en Singapur, Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un firmaron una declaración que abre las puertas a la desnuclearización de Corea del Norte a cambio de que Estados Unidos conceda garantías para su supervivencia, obviamente su supervivencia política. Algunos hablan de la reunificación de la península coreana. Yo todavía sigo apostando a que no, porque China necesita un estado tapón, un colchón, y Corea del Norte es ese estado tapón. El escepticismo sobre la desnuclearización de Corea del Norte ha crecido en los Estados Unidos desde que medios de comunicación informaran recientemente, citando fuentes de inteligencia, de que Pyongyang había seguido enriqueciendo uranio tras la cumbre y que estaría tratando de ocultar buena parte de su arsenal a Washington. Pensar que días atrás el presidente Trump le dijo que espera verse pronto con Kim Jong-un tras recibir los restos de los 55 soldados estadounidenses muertos durante la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Gesto que agradeció. Gracias, presidente Kim, por mantener tu palabra e iniciar el proceso de repatriación de los restos de nuestros magníficos y queridos soldados que murieron durante la guerra. Ese agradecimiento está dado. Es decir, Corea cumplió con esta primera parte de la entrega de los cuerpos de los soldados que murieron durante la guerra de Corea, pero parece ser que hay temores por parte de los servicios de inteligencia en los que Trump no confía ni siquiera en su propio servicio de inteligencia. Se lo dijo a Putin también, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Esto forma parte de ese forcejeo político con connotaciones económicas, porque es la base de lo que estamos discutiendo. Ya que hablamos del tema chino y de Oriente, lo he dicho varias veces, y es una expresión de Mao, que era comunista marxista, que decía: todas las guerras son económicas. Y todos los movimientos poblacionales también son económicos. Hay gente que busca asilo, pero hay otros que son refugiados o asilados o exiliados económicos. Tal es el caso de lo que está ocurriendo con la inmigración en Europa. ¿Solo en Europa? No. También en los Estados Unidos. ¿Solo en Europa y los Estados Unidos? Tampoco. También en Sudamérica. Nosotros tenemos el caso de personas, sobre todo de Venezuela, ya vamos a estar tratando el tema de Venezuela, que están buscando una vida mejor en nuestro país. Y también en el Brasil, cuya frontera ha pedido que fuera cerrada hasta que no se tuviera en claro quiénes son las personas que están entrando, porque sobre todo por el estado de Roraima, y un juez ha pedido que por lo menos se parara por un tiempo la entrada de venezolanos al país. El tema de la globalización y la inmigración. La globalización se está rajando, da resultados, beneficia a las personas, beneficia al comercio, porque Trump ya está diciendo que está jugando al fútbol con la globalización. ¿A quién beneficia? Se habla de, si vamos a las teorías de conspiración de distintos grupos que se reúnen, que en realidad se reúnen también, y que
quieren manejar los hilos del mundo. ¿Beneficia la globalización? ¿Está mal hecha? ¿Debería hacerse de otra manera? Bueno, a ver, digamos, son varios temas. Son dos, obviamente. La teoría económica diría que el beneficio colectivo para todos sería que los bienes de capital, los flujos financieros, pero también las personas pueden migrar libremente. Pero tenemos también acá que dividir en, depende de cada sector económico o cada actor. Digo, si tenemos a los empresarios le conviene la terciarización de sus empresas para pagar costos menores con salarios menores, pero a su vez, digamos, como contraparte tenemos, digamos, los trabajadores que ven que inmigrantes, si se quiere, vienen a sus países a trabajar por un menor salario. Entonces podemos decir que a nivel internacional, digamos, en ciertos ejemplos tenemos un empresarios que, digamos, se ven favorecidos y trabajadores de países que se ven perjudicados por la inmigración. Y como eso tenemos muchos ejemplos, digamos, no podemos sectorizar, digamos, en términos homogéneos a nivel internacional, tenemos que ver cada caso en particular. Pero hay muchas quejas con respecto a la inmigración, pues fíjate lo que pasa en Italia, ahora estaban yendo a España porque ni Malta ni Italia los quería. Pasa con Austria, pasa con el grupo de Visegrado. A Merkel le dijeron hasta acá llegamos, hasta acá no va. En Francia ni hablar. Y en España hasta hace poco dijeron, bueno, después del Aquarius, no más. Bueno, por eso, estos son otros ejemplos que nos muestran cómo, digamos, el sistema internacional, digamos, funciona dependiendo qué actores, digamos, están en juego. Pensemos el caso de Italia y Malta. Dijeron, nosotros, ¿por qué los vamos a recibir? Porque hay una ley europea que dice que el país que los recibe, el suelo que toca, les tiene que dar asilo. Ahora dicen, ¿por qué tenemos que pagar el costo nosotros tener que asilarlos y darles trabajo y darles seguridad social? El Tratado de Dublín. ¿Lo quieren cambiar eso? Y sí, y lo mismo está diciendo Trump ahora. Trump, ¿qué pasa con los inmigrantes que llegan desde Centroamérica de manera legal? Dice, señores, si ustedes obtuvieron beneficios de la seguridad social, beneficios de salud, pensiones, tampoco van a poder recibir la ciudadanía. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque está mostrando que el deseo de su inmigración es inmigrantes calificados productivos que contribuyan a los Estados Unidos y que no le quiten. A ver, eso es un buen punto. Cuando alguien dice, bueno, nosotros necesitamos inmigración, pero no cualquier inmigración. Es decir, ¿el país de recepción tiene derecho a elegir qué tipo de inmigración quiere o eso te tacha como fascistoide? Ya nadie tacha a nadie. En el sistema internacional cada uno se maneja como cree que es lo más conveniente. Si uno tiene, por ejemplo, el caso de Australia. Australia tiene cupos migratorios y tiene a su vez un listado de profesiones que se aceptan. También hay otros países como Canadá, por ejemplo, que si uno entra con cierta cantidad de dinero, automáticamente, digamos, una gran cantidad de dinero, automáticamente tiene la ciudadanía. Entonces, va a depender de los países. ¿Qué pasa a nivel internacional en general? La gente, ¿qué buscan los estados? Inmigración calificada ya con trabajo estable. ¿Para qué? Para que no sean, digamos, una carga social apenas llegan al país. Y además eso hay que sumar la cuestión política y cultural, digamos, ¿qué tipo de inmigración quiere? ¿Se quiere inmigración africana? ¿Se quiere inmigración latinoamericana? ¿Se prefiere otro tipo de inmigración? Lamentablemente la cuestión racial, cultural y religiosa está pesando y vemos con la problemática musulmana como el gran ejemplo de lo que está pasando en Europa. Es decir, que hay un resquebrajamiento, porque es decir, hay la población, porque se está hablando que en los países europeos las próximas campañas políticas de los distintos partidos políticos va a estar centrado justamente en el tema de inmigración. Y algunos están temiendo, por ejemplo, España estaba muy alejado junto con otros países de lo que está pasando en Italia, en Francia, en otros, y sobre todo en los países de Visegrado, Austria. Y ahora están viendo que algunos de partidos de centro derecha están teniendo postulados muy parecidos a Alternativa para Alemania u otros así, ¿no? O la Liga Norte, o el antiguo Frente Nacional, que ya le cambiaron el nombre, Marine Le Pen le cambió. Es decir, está habiendo un acercamiento a esas posturas, porque evidentemente si hay un acercamiento a esas posturas, es porque la población está virando a ese lado. Algo no funcionó. Algo no funcionó y la verdad que cuando uno va a Europa encuentra una gran inmigración de todo tipo, africana, asiática, digamos, de todo tipo de religiones. Entonces, creo yo que acá la inmigración de aquí en más va a ser un tema central y que además va a estar en juego en los, digamos, enclaves políticos, en las elecciones en cada uno de los estados. Y puede ser tanto un factor de unión como creo yo en realidad de disgregación de lo que es la Unión Europea, entre tantas problemáticas que tiene, como también está el tema de la unión monetaria y demás. ¿La ves disgregándose? Lo que se está viendo, a ver, fue una unión creada, digamos, hace más de 20 años. Sí, por el carbón y el acero, el Tratado de Roma. No, pensado en la buena voluntad, en los consensos también. y en la homogeneidad de las políticas públicas. Cuando uno se da cuenta que la cultura,
digamos, las políticas, la forma de ser de la gente es diferente, la forma de actuar de la gente, digamos, si uno tiene, los europeos del sur no son los mismos que los nórdicos, No. de cómo actuar en términos de política fiscal, en términos de aceptación racial, en términos de desarrollo socioeconómico, nos damos cuenta que esa homogeneización que se intentó hacer pensando que por ser Europa se iba a lograr con mayor facilidad, vemos que no se está logrando. ¿Cómo lo vemos? Con todas estas problemáticas en términos migratorios, con las deudas que tienen los países como Portugal, España, lo que ha pasado con Grecia y por supuesto también con la cuestión racial religiosa que se ve en países desde como Inglaterra, Alemania y demás. Exacto, claro. Ahora, siguiendo con el tema económico y volviendo a nuestro país, a nuestro continente, hubo un desfile militar en Caracas y aparecieron 2 drones y explotaron. Enseguida se habló de un atentado contra el presidente Maduro. Otros empezaron a dudarlo. Otros hablaron de la explosión de una garrafa en un departamento y que hubo cierta confusión. Ahora, Maduro habló de una conspiración de la derecha y la ultraderecha, más el expresidente de Colombia, ahora Juan Manuel Santos, y otra vez parece ser que volvió a buscar un enemigo externo. Antes había venido bien, porque había dicho, bueno, tengo que hacer un mea culpa. No lo dijo textualmente, pero lo voy a entender. El problema de la situación económica de Venezuela es culpa mía. Eso es bueno, empezar a reconocer los errores. Además, todo el mundo lo sabe. Es bueno que lo empiece a decir. Pero después dijo en su discurso, después que terminó el desfile, que en realidad era un atentado de ciertos agentes de ese grupete de derecha para evitar el logro económico que se iba a llevar o que se va a llevar en Venezuela a partir del 20 de agosto. Es decir, sacarle 5 ceros al Bolívar, el hecho del carnet de la patria para el combustible subsidiado. Habiendo hecho comentarios con algunos venezolanos que están exiliados, me dijeron que hay un DNI, pero está también el carnet de la patria, que es como una especie, no sé, vamos a llamarlo de esa manera, filiación o que te tienen controlado o que sos adepto al régimen o al gobierno o como lo quieras llamar. Ahora, el que no tenga eso, pues va a tener que pagar el combustible a precios internacionales. Estamos hablando de un país que se dice, si le vamos a creer al Fondo Monetario Internacional, porque también tiene lo suyo, el Fondo Monetario, 1.000.000% de inflación. Sí, a ver, lo que tenemos que tener claro es que... Política más economía. Sí. En realidad es la economía la que maneja. Y acá tenemos las dos cuestiones. Lo que es central es que Maduro no se va a ir, o no se quiere ir por lo menos. Eso lo ha demostrado. Y acá tenemos las dos patas. La política económica lo demuestra. Desde el punto de vista político, buscando enemigos internos y enemigos externos. La derecha, Estados Unidos y Colombia. Y desde el punto de vista económico demostrando que tiene falencias, pero aunque no parezca y no se sepa mucho a nivel internacional, porque que el año pasado hubo 2.600% de inflación, es verdad, que en 10 años bajó el 40% de la producción de crudo, es verdad, que el desempleo es 35% en Venezuela, es verdad, que hay desabastecimiento en Venezuela, es verdad. Ahora, también tenemos que entender que Maduro se da cuenta de esto, lo mismo que Trump con las cosas que hace en Estados Unidos, que parece que no se dan cuenta, pero lo sabe. Y, por ejemplo, lo que está haciendo es atar, digamos, con la nueva moneda, digamos, quitándole los 5 ceros, atarlo al único activo preciado que tiene Venezuela históricamente y que tiene ahora, que es el petróleo. Entonces, atando eso con el respaldo, digamos, del petro, digamos, de la moneda del Bolívar, con respaldo del petróleo, quiere generar expectativas positivas. Está tratando de, digamos, acaba de, en los últimos días, quitar los impuestos a los insumos productivos, tanto del agro como de la industria. Está mostrándole al mundo que está dispuesto a pagar la deuda externa. Poco se sabe, pero Venezuela también es un pagador serial de la deuda, no incumple con los vencimientos. Digo, hay una lógica economicista que se da cuenta de que está tratando de virar. Entonces, esta culpabilidad hacia lo político, tratando de, digamos, atacar a la derecha, si se quiere, a Estados Unidos, a Colombia. Y sumado hasta reconocimiento económico, diciendo, señores, estoy haciendo cosas para cambiar una situación que es muy complicado, está demostrando que Maduro no se va a ir, o por lo menos no se quiere ir en el corto plazo. O no se puede ir. O no se puede ir también. Pero yo creo que ahora no va a abandonar el barco y tampoco le conviene abandonar el barco. O sea, cuando se llega a cierto punto, digamos, cuando uno nada en el mar y llega a cierto punto, está en el medio, ya no puede volver atrás. O avanza o después va a tener consecuencias
políticas para él, yo creo que muy graves una vez que no esté en el poder. El que tiene que avanzar, o lo que quiere avanzar, es Lula. El Partido de los Trabajadores lo ha elegido como candidato, pero Lula está condenado a 12 años de prisión por corrupción y lavado de activos. Ahora, igual eligió a un vicepresidente, creo que es Pablo Fernando Haddad, que seguramente puede ser su relevo. Sí. Económicamente, ¿cuál es la jugada política económica de Lula? La jugada, en realidad, todavía... O de Brasil en general, sí, o del Partido de los Trabajadores. Pero es interesante porque lo que está haciendo es, pone el exalcalde, ahora candidato como para que sea el presidente, y hizo un acuerdo con el Partido Comunista de Brasil. Sí. Hizo un acuerdo para que la candidata se baje y sea la vice, o en caso de que él no pueda presentarse porque el Tribunal Supremo de Brasil no lo permita. Entonces, sí, se tiene que presentar ahora, se tiene que hacer la presentación de las candidaturas ahora. Tiene que ser ahora. Tienen un mes para ver y le van a decir. Yo creo que le van a decir que no. Ahora, la situación es, digamos, esta lógica de aliarse al Partido Comunista ya dice algo, y tener el 30% fijo electorado, o por lo menos poner su cara, digamos, sabiendo que él va a ser el poder detrás de las sombras, o detrás de las rejas en este caso, creo que va a ser que sea una elección muy interesante, y más teniendo en cuenta el otro lado, digamos, a Bolsonaro, un militar, que acaba de elegir su candidato. Que acaba de elegir su candidato, también a vicepresidente, también de índole militar. Un liberal, un hombre de mano dura, digamos, creo que va a ser muy interesante cómo se contraponen estas dos visiones de Brasil. Creo que lo que está tratando de hacer de Lula es digamos, correrse a la izquierda porque sabe el continente va a ser derecha, para después intentar comer el centro izquierda, el progresismo, esa gente que él favoreció, digamos, con las políticas económicas y sociales que hizo durante su año de gobierno, y piensa que de ese modo, digamos, con sus candidatos va a poder comer una mayor parte del electorado, que el candidato de derecha, ahora parece el que pareciera estar más cercano a él, que tiene un electorado, se quiere, más acotado en términos de políticas. Igual no está midiendo nada mal, ¿eh? No está midiendo nada mal, pero me parece que tiene un techo. Aunque sí, me parece que Lula en la cárcel también tiene un techo. Sí, también. Entonces digo, va a ser interesante, pero me parece que vamos a esa contienda. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias por invitarme. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en Brasil. Si queda como Colombia o vuelve otra vez a la izquierda como México, por ejemplo. A ustedes, gracias por habernos acompañado, han sido muy amables. Hasta nuestro próximo encuentro.